habla Natalia Andrea Gutiérrez Pérez de la ciudad de Medellín, para a todos aquellos oyentes de habla hispana que nos están escuchando en este momento. Y para hoy continuamos con la serie El quebrantamiento sexual, y en el programa anterior veníamos hablando de cómo tratar el quebrantamiento sexual y definimos unas etapas. Como primera etapa y gran paso es reconocer que es una guerra y que no podemos solos, que es necesario entregársela esta carga a Jesús. Y vemos como segunda etapa romper el silencio. Lo vimos en el programa anterior, vimos cómo era necesario romper ese silencio, cómo era necesario contar a alguien, cómo es necesario que cuando rompemos el silencio contamos a otro, empieza un proceso de liberación, de sacar y quizás recordar esas cosas que no recordábamos, como hablamos en lo inconsciente, lo consciente y lo inconsciente, ¿cierto? Y que era necesario recordar que cómo vamos a controlar algo de lo cual no somos conscientes, o el comportamiento y las conductas que teníamos a raíz del suceso que nos pasó inicialmente, que quizás no recordamos porque la mente es tan grande. Dios creó una mente tan perfecta que también generó protección a esos recuerdos que generaron dolor. Y vemos como segunda etapa romper el silencio. Vemos como tercera etapa disponernos a entender y humillarnos ante Él. Vemos como por qué debemos entender. El quebrantamiento sexual es una atadura, es una cárcel, y como cárcel debemos ser libres, debemos salir. Por esta manera, con todos los programas que hemos estado tratando, hemos hablado de quebrantar el quebrantamiento sexual. Y como esta atadura sea rota, volver a la codificación de Dios en su sexualidad, entender su voluntad. Como veníamos hablando, sabemos que quien creó la sexualidad, quien la estableció, fue el mismo Dios, fue Dios quien estableció la sexualidad. Y de tal manera, el enemigo vino y sabemos cómo rompió esa codificación, y vimos cómo hay orígenes, escenarios, cómo es un abuso, cómo es un hogar disfuncional, orfandad, donde el enemigo codifica de otra manera, quita la codificación de Dios perfecta. Y vemos que es necesario disponernos a entender su palabra con este tema, como humillarnos ante Él y disponernos a entender. Como dice Daniel, y me voy a centrar en este texto para poder transmitir lo que Dios quiere acerca de su nueva codificación. Su codificación inicial, porque el enemigo hizo una nueva codificación, nos hizo entender, nos veló, mejor dicho, del entendimiento, de entender cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Y vemos en Daniel 10, Daniel 10 del 12 al 14 dice: entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Vemos que la respuesta a Daniel, la petición que él estaba haciendo, fue respondida desde el momento en que él se dispuso a entender y humillarse ante Dios. Vemos que es necesario disponernos a entender que el quebrantamiento sexual es algo que va en contra de Dios, que es una codificación que no fue la inicial. Y entender porque el enemigo ha puesto una ceguera en nuestro entendimiento para no entender que estamos mal, para no entender y ver, pero ¿qué tiene de malo masturbarme? ¿Qué tiene de malo ver pornografía? ¿Qué tiene de malo tener relaciones fuera del matrimonio? Ahí hay un velo. Ahí hay un velo en el entendimiento, en el diseño perfecto de Dios. Vemos que hay falta de entendimiento. Vemos que hay una ceguera espiritual. ¿Y cómo romper? ¿Cómo saber? Es necesario, vemos, y necesario los pasos anteriores. Saber que esto es una guerra. Saber que estamos mal. Luego romper el silencio. Y como tercero paso, y no esto es una receta como tal, pero Dios a lo largo de los testimonios, a lo largo del proceso que hizo conmigo y de muchas personas que hemos visto, es necesario disponernos a entender, es necesario disponernos
y aceptar en que estamos en una guerra y que esto va en contra de Dios. Que el quebrantamiento no es el diseño perfecto de Dios. Entonces vemos que la falta de entendimiento nos impide ver el reino de Dios, es decir, entender que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Todos, antes de que Jesús nos llame por su gracia, vivimos con una mente entenebrecida, extrema, que no entendemos su palabra ni lo entendemos lo espiritual. Por eso su palabra dice que el natural no entiende nada de lo espiritual. Entonces nos incapacita a discernir correctamente las sabias decisiones del reino de Dios y su voluntad. Necesitamos con urgencia una renovación ¿de qué? De nuestra mente. ¿A través de quién? Solamente de Cristo Jesús y su palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de esa falta de entendimiento. El mayor obstáculo en este proceso somos nosotros mismos. A medida que le permitimos a Dios tomar el timón de nuestras vidas, la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, llegará a su máxima plenitud. Esto se logra a través de quién, del Espíritu Santo y su palabra, al oírla, entenderla, estudiarla, aplicarla. Se logra el objetivo de penetrar y romper toda atadura, como es el quebrantamiento sexual. Criterio y pensamiento formado que nos impide tomar decisiones correctas. Cuando pasamos por un quebrantamiento sexual, tomamos decisiones incorrectas porque no hay una sanidad. Y siempre he hablado que cuando tú no estás sano, tú no tomas buenas decisiones porque hay prejuicios, hay dolor, hay recuerdos. Entonces tus decisiones no están basadas en la voluntad de Dios, sino en tu experiencia negativa, en tu quebrantamiento sexual. Entonces decidimos tener relaciones con personas equivocadas. Decidimos empezar a tener relaciones en el momento que no es. Decidimos hacer actos que no van con la palabra de Dios. Y eso es hoy lo que les quiero hablar. La falta de entendimiento que ha puesto el enemigo en nuestras vidas para no entender que un quebrantamiento es necesario ser quebrado. Tened ojos y no ven, oído y no escuchan. Fueron una de las palabras de Jesús, repitiendo la expresión del salmista David. Tened ojos y no ved, oídos y no escuchad. Por algo lo decía el Señor, y no solo esta vez, la repitió muchísimas veces y ya las vamos a ver en los versículos siguientes. Y yo quiero mirar qué es el entendimiento para los judíos. El corazón y guardar de toda cosa guardada, guardar tu corazón. El corazón no es el que bombea, como ya he venido hablando en varios programas. El corazón para los judíos era su mente, era el entendimiento. La cantidad de veces que la Biblia repite la palabra mente, entendimiento. Y vamos a definir de acuerdo a la Real Lengua Académica qué es entendimiento. Y se dice que es la potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara y las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. O sea, compara lo que pasó y lo anterior de acuerdo a mi experiencia. Por eso yo no puedo generalizar de que mi experiencia y todo es malo. Por ejemplo, si me fue mal con los hombres, yo no puedo decir que todos son malos. Yo tengo que tener una verdad y esa verdad me la da su palabra. Ese concepto inicial, esa codificación perfecta, ese diseño, principalmente me lo da Dios. Me lo da desde su inicio y me da una buena codificación. Pero a causa de las experiencias que el enemigo pone en nuestras vidas, los obstáculos, la maquinación, empiezo a codificarme de una manera errada y empiezo a que mi entendimiento y mi mente piense de que es así y definitivamente es así. Pero no, déjame decirte que Dios tiene un plan perfecto, que Dios puede nuevamente renovar tu mente. Así suena a redundancia, renueva tu mente. El Señor tiene el poder de renovar tu mente y es necesario disponernos para que Él nos la renueve. La mente es esa razón humana, pero Dios puede renovar esa razón humana que quizás ha sido dañada. ¿Y por qué no entendemos? Yo quiero hacer esa pregunta.
Y dice, la ley del pecado que habita en los miembros de nuestro cuerpo, junto con el corazón confundido y perverso, y la contaminación del sistema de pensamiento de este mundo, ha llegado a colocarnos vendas en los ojos y tapones en los oídos. ¿Para qué? Para no entender. Y esto lo vemos con que, ¿quién nos confirma esta expresión, esta conclusión? Y eso en un Isaías 44, del 18 al 19, y nos dice, no saben nada, no entienden nada. Sus ojos están velados y no ven. Su mente cerrada y no entienden. Les falta conocimiento y entendimiento. Es muy diferente el conocimiento al entendimiento. No se ponen a pensar ni a decir. Usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, asé carne y la comí, y haré algo abominable con lo que me queda. Me postraré ante un pedazo de madera. Vemos en estos dos versículos como Isaías nos decía, no saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados y no ven, y su mente está cerrada y no entiende. Les falta entendimiento. Y vemos que inicialmente veíamos que Jesús también repetía las palabras del salmista. Tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos pero no ven. ¿Y por qué? Porque está esa ceguera del entendimiento. Y vemos también en Marcos 8:17, al darse cuenta de esto Jesús les dijo, porque están hablando de que no tienen pan, todavía no ven ni entienden, tienen la mente embotada. Jesús les preguntó esto. Mira a la conclusión que Jesús les llegaba cada que los discípulos, ellos estaban con él, pero todavía había una falta de entendimiento. Jesús sabía que nosotros tenemos una ceguera a causa del pecado, a causa de esa mala codificación. Y también lo podemos ver en un Efesios 4:18, dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esos tienen oscurecido que el entendimiento. Mira que cada vez la palabra nos apunta a que sí tenemos una falta de entendimiento, que es necesario entender, que es necesario volver a la codificación de Dios, que es necesario romper con esa falta de entendimiento que nos lleva a ese quebrantamiento sexual. Porque eso es lo que estamos hablando. Específicamente hay falta de entendimiento para muchos de las situaciones cuales estamos pasando, pero hoy estamos hablando del quebrantamiento. Y el enemigo pone ceguera para que no entendamos que ese quebrantamiento hace daño y hace que tomemos malas decisiones, como ya lo veníamos hablando. Y a causa, y como dice Efesios 4:18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene ¿de dónde? De Dios. Efesios 4:22 al 23 nos dice también, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de qué? Del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Esas malas codificaciones que recibimos a través de los diccionarios que vimos en los programas anteriores, esa mala codificación. Y el Señor dice, no, renovados no se queden en esa mala codificación. Ponía el ejemplo, no, todas las personas quieren abusar de mí. Todos quieren hacer con mi cuerpo lo que les desee. Eso fue una mala codificación que vino de un abuso. No, yo no me voy a casar. Todos los matrimonios sufren. Mira, ¿por qué? Porque tu mamá sufrió, porque viste que tu mamá fue golpeada. Esa fue tu codificación. Y así piensas que es, pero el Señor te dice, no. Puedo renovar tu mente. Disponte a entender cómo se dispuso un Daniel para que su respuesta fuese dada. Es necesario disponernos y pedirle que renueve nuestra mente. Vemos en un Efesios 4:22-23, un Efesios 4:18. Y yo los invito para que miren y mediten esta palabra. Y quiero hacer otra pregunta. ¿Quién puso falta de entendimiento, ceguera en nosotros? Y lo voy a demostrar con la palabra. Y dice, 2 Corintios 4:4. Y dice así.
en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién? El Dios con D minúscula. ¿Quién puso la falta de entendimiento? Satanás. Para que no entendamos que, como dice 2 Corintios, se lo repito, 2 Corintios 4:4, para que no resplandezca que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo pido para que el Espíritu Santo sea convenciéndonos de justicia, de juicio y de verdad a través de esa palabra, a través de este mensaje, de que sabemos que el enemigo puso en nuestra mente una codificación errada y una falta de entendimiento para entender que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para volver a la sexualidad, al diseño perfecto de Dios. ¿Quién? Solamente Él. ¿Quién puso un abuso en tu vida? ¿Quién puso que hubiese un hogar disfuncional? ¿Quién puso que crecieras sin un padre? ¿Quién? El mismo enemigo dañando el diseño, porque eso es lo que ha venido a dañar hogares. Aquí no hay hogares, aquí hayan personas que nazcan, que crezcan sin querer casarse y que su hijo sea simplemente un gato o un perro. Yo no digo, no está mal tener un perro y un gato, no, pero está mal irnos en contra del diseño de Dios. Una pareja que Dios estableció quiere que tengan hijos, y si no los tienen, pues es la voluntad de Dios en otro concepto, pero no es el diseño de Dios que tengamos perros en vez de hijos. No es el diseño. O que no nos casemos. Hay personas para las cuales Dios le dio dones para estar solos, pero Dios formó el matrimonio, y el enemigo lo que ha venido es a dañar a través de hogares disfuncionales, a dañar personas, a que en vez de casarse con un hombre, en vez de casarse con una mujer, se quiera casar con un hombre. O una mujer que en vez de casarse con otro hombre, quiera casarse con una mujer. A eso es lo que veo, que el enemigo ha venido a dañar la codificación de Dios. Y vemos quién quita la falta de entendimiento. Sabemos quién la pone, pero quién la quita. Y vemos en 2 Corintios 3:16 y vemos en la versión internacional, nueva versión internacional, y vemos que dice: pero cada vez que alguien se vuelva al Señor, el velo que es quitado. Mira, perfecto. Volvamos a ver, ¿o quién? 2 Corintios 3:16. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Por eso vemos que veíamos en una primera etapa y gran paso es decir, esta guerra, el quebrantamiento sexual. Estoy solo, pero necesito de alguien para poder llevar esta carga. ¿Y quién más que Jesús? Y vemos que con este versículo no lo confirma, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y no solo de entregarle la carga, es saber que Él podrá salvarte, porque eso es lo que es Jesús para nosotros. Nos salva en cualquier situación de quebranto sexual, en cualquier situación de opresión, en cualquier situación económica, en cualquier situación donde necesitamos sanidad. Eso es lo que hace nuestro amado Jesús: romper, quitar el velo, porque el velo ha sido roto por Él. El velo ha sido roto por Él. De arriba hacia abajo el velo ha sido roto. Desde Él, desde esperar, desde volverse a Él. Decir, ¿y qué significa volverse al Señor? Volverse del mal camino. Estoy cansado de luchar con una masturbación, estoy cansado de luchar con una pornografía, estoy cansado de luchar con una homosexualidad, estoy cansado de luchar con una pederastia, estoy cansado de luchar con un hogar disfuncional. Y es necesario que Dios te ayude, es necesario que Jesús te ayude, es necesario volverse. Es necesario volverse de esa mala codificación. Y vemos un 2 Corintios 3:14 que también nos dice: sin embargo, la mente de ellos se embotó
De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. Eso se lo decía a Pablo y lo repetía de cuando los judíos tenían la mente embotada para no entender que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Mesías que hablaba Isaías antes. Que Jesús era la promesa, que Jesús era el rey, pero lo tenían tan embotado porque veían que un rey tenía que ser con riquezas, con oro, deslumbrándose, y ellos vieron un rey diferente, porque tenían una mala codificación, tenían un concepto errado. Pero era el mismo Mesías, el mismo Salvador que Isaías hablaba a muchísimos años atrás. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita ¿con quién? Con Cristo. Él es el único que puede quitar el velo. Él es el único que nos puede transformar. Él es el único que puede sanar tu quebrantamiento sexual. Él es el único que puede tomar tu sexualidad errada y volverla al diseño perfecto. Él es el único que tiene el poder para sanar, para cortar, para quebrar el quebrantamiento sexual del cual hoy estamos hablando. ¿Qué obtenemos al entender? Y yo quiero hacer esta otra pregunta. ¿Qué obtenemos al tener entendimiento y ser despojados de toda ceguera y sordera espiritual? Pues vemos una respuesta hermosa. Dice Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Hablaba, y pongo un ejemplo tan común. Si me fue mal en una experiencia, entonces yo pienso que con un hombre, entonces pienso que todos los hombres son malos. No, porque esa fue la experiencia, esa fue la codificación. Si me abusaron, yo voy a pensar que otro hombre va a llegar a abusarme. Entonces esa es una mala codificación. Y dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos, en el pecado, en el sexo, en los pecados sexuales. Entonces fijan sus deseos en esa naturaleza pecaminosa. Pero en cambio, seguimos leyendo Romanos 8:5. Y dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos ¿de qué? Del Espíritu. De desear, de pensar son en lo bueno, en lo digno, en lo puro. Nuestra mente es llena de lo bueno y lo digno y lo puro, no en lo pecaminoso. Y vemos en Efesios 4:23 donde dice que y renovaos en el espíritu vuestra mente. Ese es como un tercer versículo que nuevamente nos dice y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Y vemos, vuelve a tomar Efesios 4:22-23 y quiero resaltarlo nuevamente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos nuevamente, dice, en el espíritu de vuestra mente, como dice Romanos 8:5 que lo acabamos de leer. Y vemos Efesios 4:23, lo vimos ahí en Efesios 4:23. Y vemos un Romanos 12:12. Estoy dando unos versículos para confirmar lo que Dios ha venido tratando con estos programas. Porque obviamente con su palabra es que filtramos todo lo que hemos venido hablando a través de los programas, ¿no? Porque no es en nuestra sabiduría, es en la de Dios. Es en la Biblia, en el diseño perfecto, es en esa manual de vida, porque todos, y ya repetía, todos los problemas que existen en el mundo están en la Biblia. La solución está ¿dónde? En su palabra. Y vemos un Romanos 12:2 donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué? No os conforméis, no conforméis con los pensamientos que dice la nueva tendencia LGTB, todo, no, entonces todo es así, no, entonces casarme no es el boom, no es viajar. No, no está malo eso, y ojo que no estoy diciendo que sea malo eso, estoy diciendo que dónde está el diseño perfecto de Dios. No estoy diciendo que eso no sea perfecto, pero ¿cuál es el diseño de Dios? Que hayan hogares, que se multipliquen. Lo vimos en su codificación que vimos al principio desde Génesis, estableciendo hombre y mujer.
dejarán para volverse que una sola carne, para multiplicados, para deleite. Vemos cómo Daniel se dispuso a entender y la respuesta fue dada. No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento. La codificación perfecta de Dios nos llevará claramente en el reino de Dios y a la aplicación de su voluntad a nuestras vidas y los propósitos eternos para nosotros, los cuales son extraordinarios e indescriptibles, y principalmente entender sus tiempos, entender su kairos, entender que Él acelera, que Él transforma, y que cuando tú te dispones, Él va haciendo, que cuando tú tomas la decisión de decir, ya no quiero seguir luchando con este quebrantamiento sexual, ya no quiero seguir luchando con este pecado sexual, yo necesito ayuda, yo necesito entender, yo necesito hacer tu voluntad. Es necesario disponerse a entender su voluntad. Y yo oro para que Dios, sobre ustedes, sobre los que me escuchan, sobre los que están viendo este programa, sea quitada todo velo, toda falta de entendimiento en Cristo Jesús. Que Jesús quite toda falta de entendimiento y que rompa todo velo. Y que quite toda ceguera espiritual, porque sabemos que aquí la puso el Dios con D minúscula, el Dios de este mundo, para que no entendamos la gloria venidera a través del Evangelio de ¿quién? De Cristo Jesús. Es necesario romper con esto, es necesario, vimos que era necesario romper con el silencio, pero es necesario romper con la falta de entendimiento y humillarnos ante Dios, a decirle, Señor, necesito entender, Espíritu de Dios, necesito que me convenzas de juicio, de justicia y de pecado. Solo Él te puede convencer, no te puedo convencer yo. No puedo convencerte yo de que tú estás en el quebrantamiento sexual, que tú estás pasando por una situación. No, es necesario que Cristo Jesús, que el Espíritu Santo te convenza, para que llegue Cristo a tu vida a romper todo velo. Es necesario disponerse. Es necesario disponernos a entender. Es necesario para que esa codificación vuelva. Si en mi mente pienso todo siempre el tiempo en pecado, en que solo me pasarán cosas malas, en que llegarán solo hombres a abusarme o mujeres que llegarán solo a abusar a los hombres, porque hay mujeres que abusan a los hombres. Y si pienso que siempre va a ser así, entonces pienso que mi pensamiento, y esos pensamientos vienen, esos pensamientos se quedan, y esa codificación es lo que piensa que pasas en tu vida siempre. Pero el Señor dice, renovaos tu mente, yo renuevo tu mente, yo cambio tus pensamientos. Mis pensamientos y mi mente es la mente de Cristo. Así quiere que Dios pienses, así Dios quiere que pienses, y que es necesario disponerse a entender. Espero que con todos estos versículos, espero que el Espíritu Santo haga en sus vidas y rompa toda falta de entendimiento, toda ceguera espiritual. Espero que Dios, oro para que así sea. Oro para que Jesús rompa todo velo y toda falta de entendimiento que Satanás ha puesto en nuestras mentes. Gracias por acompañarnos.